Luis Rubeo y Miguel Lizzi. Luis Rubeo, un hombre de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, presidente de la Cámara, el articulador de la dispersión de bloques peronistas, que son un montón, que son como 9, y que sin embargo logró juntar una gran cantidad de votos, aunar criterios para que, junto con los votos del Frente Progresista, se pudiera votar esta ley de reforma tributaria, que de algún modo empieza a cambiar el paradigma de cómo se tributan impuestos en la provincia de Santa Fe. También Miguel Lifchi, aquí en Final Abierto, que está en el Senado Provincial, representa al departamento Rosario y es un hombre clave en el armado del Frente Progresista, del socialismo, un hombre con perspectiva hacia el 2015. Ambos nos van a contar entonces cómo fue esto de sacar una difícil reforma tributaria que va a empezar a correr finalmente en la provincia de Santa Fe. No se vayan, Final Abierto. Bueno, ahora aquí en Final Abierto en el Café El Cairo con Luis Rubeo, el presidente de la Cámara de Diputados, un hombre clave en la sanción de la reforma tributaria que ocurrió en las últimas semanas, que de algún modo va a empezar a cambiar en parte la historia de la recaudación de impuestos en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Luis? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Un gusto. Bueno, la verdad, una semana tensionada en las cámaras de la provincia para obtener una reforma tributaria que fue discutida durante, 5 meses en la provincia de Santa Fe. ¿Qué significó haber podido llevar ese acuerdo dificultoso con un desempate casi dramático en el Senado? ¿Y qué significa a futuro para la provincia de Santa Fe en cuanto a recuperar la posibilidad de cobrar un poco más de impuestos a algunos sectores de alta productividad? Bueno, significó incipientemente comenzar a modificar la escala tributaria. Hay modificaciones que se llevaron la semana del jueves pasado, donde se logró modificar una lógica que hacía del año 1974 que no se modificaba. Y me refiero sobre todo fundamentalmente donde mayor discusión había, que eran los avalúos del impuesto inmobiliario rural. Para que la gente nos entienda, el avalúo es el valor fiscal que tiene la tierra, o sea, cuál es el valor que tiene desde el punto de vista del Estado, y allí se toma como base imponible y se comienza a marcar la tributación, ¿no es cierto? Esto hacía del año 1974 que no se tocaba. Cuando decimos, Luis, de 1974, valores nominales de 1974, claro, estamos hablando. Para dar un ejemplo que el televidente nos entienda, una hectárea en la zona núcleo de la provincia, que está alrededor de 100.000 pesos, tributa por 4.000. Como si valiera 4.000. Como si valiese el valor de hoy. Nosotros le aumentamos un 120%, o sea que va a tributar como si valiese 8.800 pesos, alrededor de 9.000 pesos. Entonces, por eso yo hablo de una incipiente reforma. El revalúo lleva el valor de la tierra solo a un 8 o 10% respecto a su valor real. Exactamente. Con lo cual sigue siendo una situación, vamos a decir, injusta en algún punto, ¿o cómo? Sí, no, nosotros a partir de que hay una situación que nosotros quisimos diferenciar claramente, que es el pequeño productor, el pequeño agricultor, ¿no es cierto? Por eso le damos mucha significación a lo que significó volver a colocar la unidad económica agraria que había sido derogada por el Senado, y nosotros establecemos que ningún sector que esté por debajo de la media de la unidad agraria, y por qué no lo pusimos en hectárea, después lo explico, la que esté en la mitad de la unidad agraria no puede recibir más del 50% de aumento, para que esos pequeños productores no sufran un incremento tan notorio como por ahí podrían sufrir los otros que estén por encima. ¿Y por qué ponemos la mitad de la unidad agraria? Porque no es lo mismo la unidad económica agraria en el sur de la provincia que en Gato Colorado. En el sur de la provincia son 100 hectáreas y en Gato Colorado son 2.000. Entonces nosotros tomamos como patrón de medida la mitad. Claro. Ahora, para lograr que se vote finalmente en ambas cámaras esta reforma tributaria, hubo una larguísima negociación, sobre todo al interior de los bloques del peronismo, que son muchos en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la situación del peronismo? Bueno, en principio hay que decir de que no pudimos articular con todos, sí con la mayoría de los legisladores que estamos dentro del Frente para la Victoria. Porque nosotros partimos de una premisa fundamental, que es decir, de que aquel que más tiene, el que más debe pagar, y por ende, obviamente, que menos tiene, tratar de que no pague nada. Y allí comenzamos a valorar lo que nosotros veíamos, que el Senado había hecho lisa y llanamente una suba de impuestos y no una reforma tributaria. Y en ese sentido comenzamos a ver de qué manera podíamos consensuar dentro del Frente para la Victoria con todos los bloques que tuviesen la misma lógica de explicación que tenemos nosotros. O sea, si nosotros tenemos una adscripción, una adhesión
al gobierno nacional, que lleva adelante políticas de inclusión, que trata de gravar a los sectores que más tienen, no podemos usar una lógica en Capital Federal y una lógica distinta en la provincia de Santa Fe. Tenemos que mantener una cierta coherencia. Y en el marco de la coherencia, nosotros empezábamos a analizar de que había tributos que notoriamente que estaban atrasados y que de alguna manera había que actualizar, y algunos otros que había que incorporar que no estaban incorporados, como puede ser medio punto, y destaco medio punto, a las grandes empresas que están en la provincia de Santa Fe, que tienen una facturación superior a 80 millones de pesos, o sea que no estamos grabando a la pequeña ni a la mediana empresa, ¿no? Hay un ejemplo que daba el ex gobernador Wiener, que decía que él no podía entender que el kiosquito en la esquina de su casa pagara el 3,5 de ingreso bruto y Cargill, Bunge y ese tipo de empresas no pagaran. Y es razonable. Lo que pasa es que Wiener se olvidó decir de que tenemos que llegar a esta situación por la mala administración que él tuvo y que la provincia se encuentra absolutamente desfinanciada. Entonces nosotros estamos tratando de establecer un poco más de justicia tributaria. Y aquellos sectores, como el caso de los sectores urbanos, que lo charlábamos fuera de cámara con vos, que no tienen capacidad de lobby, que no pueden generar algún tipo de presión sobre los legisladores, no había nadie que los defendiera. Y entonces nosotros empezamos a analizar si podíamos de alguna forma las categorías más pequeñas, a la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, que son los sectores urbanos de menor capacidad económica, los sectores medio-bajo, de que no se les modificara el impuesto. Y esto se hizo. A esos sectores no se les aumenta nada, y no como algunos dicen por lo que queda del año 2012, porque nosotros claramente establecimos de que para modificar cualquier tipo de tributo nuevamente tiene que venir por una ley, o sea, nuevamente tendrá que pasar por la legislatura, no le damos la facultad al Ejecutivo. La pregunta es, para modificar tributo quiere decir que, por ejemplo, para modificar la evaluación fiscal de las tierras, ¿tiene que existir una nueva ley o hay algún mecanismo de actualización por inflación? ¿Cómo funciona? No hay mecanismo de actualización. El Ejecutivo había planteado una segmentación, un escalonamiento que no fue aprobado porque nosotros no queríamos resignar la potestad, que significa que los legisladores tengamos de poder establecer tributos. Porque no es una cuestión matemática. El tema de establecer los tributos tiene que ver también con una valoración política y de acuerdo a la situación económica y social que vive la provincia. Entonces establecer una tributación de aquí al año 2018 nos parecía exagerado. Y tiene que haber nuevamente una ley para volver a modificar esos tributos. No se puede hacer ni por decreto, ni hay ningún tipo de automaticidad que determine el ajuste de los impuestos. Claro, porque la realidad indica que en general los valores de las tierras, los valores inmuebles se van modificando y van aumentando. De hecho, en la última etapa, en la última decena de años, han aumentado y mucho, ¿no? El tema es ir evaluando, vos decís, desde la legislatura, cómo va evolucionando eso. Nosotros vamos a tener una nueva instancia y una nueva oportunidad que cuando se envíe el presupuesto provincial, que allí es donde tenemos que dar toda la discusión, porque ¿qué es lo que nosotros decimos? Es cierto que el Estado necesita recursos y es cierto que viene una mala administración que fue la mala administración anterior. Ahora, también es cierto que no le podemos cargar todo al contribuyente. Habrá que ver cuáles son los ahorros que notoriamente el Estado produce para poder equilibrar la balanza, porque la verdad, cuando uno trata de instalar una reforma tributaria, tendría que ser sobre la base de que de cero. O sea, ¿por qué? Porque los tributos de aquellos que más tienen son los que más deberían pagar, pero también habría que rebajar los que menos tienen. Entonces no tendría que dar una valoración ni positiva ni negativa. Bueno, esto, la única manera que nosotros tenemos en el Parlamento es que discutir los tributos y en ese sentido lo podemos hacer cuando viene el presupuesto. Y allí yo creo que se va a generar una ardua discusión entre los distintos sectores, ¿no es cierto? Volviendo, Luis, a la pregunta que un poco quedó en suspenso respecto de la articulación de los bloques del peronismo, y le introduzco en esto la frase de la Presidenta de la Nación en esa videoconferencia la semana anterior, hace un par de semanas atrás, en el sentido de no tengo emisarios, señor gobernador, usted gobierna. ¿Qué significó eso? ¿Cómo impactó eso en la articulación de los distintos sectores del peronismo? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, primero que nosotros lo veníamos diciendo, nosotros no teníamos ningún tipo de indicación, ni de directiva, ni de bajada de línea, como por ahí se decía, para votar de una forma o de otra. Lo que sí hubo, una consulta del presidente de nuestro partido, José Freire, al ministro de Economía de la Nación, para saber efectivamente cuáles son los recursos que la Nación destina a Santa Fe para que nosotros pudiéramos tener una valoración total de cómo es esto. Claro. Y eso sí se hizo esa consulta, pero eso no implicaba orientar el voto de ninguna manera. Lo que yo creo que fue absolutamente categórico a la presidenta cuando dijo de que no tenía ningún tipo de emisario ni nada, porque me da la sensación de que algunos se querían arrogar algún tipo de representatividad o algún tipo de mensaje que en la práctica no era así y nosotros lo veníamos sabiendo. Usted sabe que yo milito en el espacio que lidera el diputado Agustín Rossi, que tiene un estrecho
funcionamiento con la presidenta por el rol que ocupa de ser el presidente del bloque, y si habría que haberme hecho llegar alguna sugerencia, ese hubiera sido el canal indicado, y la verdad que a mí no me llegó absolutamente ninguna. Cuando yo pedí la postergación de tratamiento por una semana en la legislatura, lo hice sobre la base de desarticular algunos comentarios de algunos sectores políticos que decían de que no se entendía cuál era la urgencia que teníamos algunos en sancionar el proyecto, o que tampoco no habían tenido tiempo para acercar algún tipo de modificación o arribar a algún tipo de consenso. Entonces, para que no tuviesen argumentos que para los cuales que escudaran en su posición, nosotros que dijimos, bueno, esperemos una semana y tratémoslo la semana siguiente. Y esto fue lo que pasó. Y allí a mí me llama poderosamente la atención, donde hay algunos sectores políticos de la provincia que, tratando de defender en principio al que menos tienen, al que terminan castigando, porque no haber votado de que no se le cobre a los sectores de menor impuesto sencillamente es una barbaridad, digamos, no hay forma. Bueno, pero el tema es que son sectores del peronismo que de algún modo participan del mismo espacio político. La pregunta es: ¿el peronismo está fracturado definitivamente en Santa Fe? Yo no sé si podemos decir el peronismo en su conjunto, sí el peronismo parlamentario. No es casual de que tengamos una segmentación, como decíamos al principio de la nota, de 9 bloques. Alguna razón nos marca la diferencia. Nosotros, los que adherimos al proyecto nacional desde hace muchísimo tiempo, vamos a seguir funcionando como lo venimos haciendo, porque aquí hay que hacer un análisis que es el siguiente. Es cierto que hay una situación económica complicada, es cierto que la situación de las finanzas de la provincia está mal, y es cierto que tiene un responsable que se llama Hermes Wiener. Ahora, después hay una responsabilidad que nos compete a nosotros como legisladores. El Frente para la Victoria y el justicialismo en la provincia de Santa Fe controlan ambas cámaras, y somos nosotros los que tendremos que determinar cuáles son los tributos, ¿no?, que se tienen que llevar adelante. Y nos tenemos que hacer cargo de esa responsabilidad. O sea, yo no creo que el negocio sea que fracase el gobierno de Bonfatti por una mala administración o por falta de recursos, porque si le va mal a Bonfatti le va mal a los santafesinos. Nosotros desde el justicialismo tendremos que tener la capacidad de generar políticas alternativas que sean lo suficientemente atractivas para que la gente nos acompañe, pero no negándole la posibilidad al otro. Y esta es la gran discusión. La resolución de esta crisis, de este empantanamiento respecto de que se produjo varios meses respecto de reforma tributaria, fue una resolución, vamos a decir, en algún punto novedosa, porque surge de un acuerdo de un sector del peronismo, vamos a decir, más vinculado con el kirchnerismo, en alianza con los sectores del oficialismo provincial del Frente Progresista, quedando afuera de esto el otro sector del peronismo. Digo, ¿esta situación novedosa implica un nuevo reacomodamiento? ¿Implica alguna dificultad para el sector del Frente para la Victoria en el sentido de visualizarse como fuerza opositora en la provincia? ¿Cómo se procesa? Bueno, en principio, el acuerdo como tal de establecer la posibilidad de llegar a la reforma no es que fue una cumbre que se hizo en determinado lugar para ver cuál era la necesidad. El Ejecutivo mandó un mensaje, nosotros esperamos qué pasaba en el Senado y recién allí comenzamos a analizarlo en la Cámara de Diputados. Y fue tal cual se dio. Se dieron las discusiones en comisiones, cada sector político fijó su posición y demás. Ahora, cada uno de los temas tendrá su tratamiento. Hay un pedido de endeudamiento por parte del señor gobernador, tendrá que venir el presupuesto general de gastos para el año 2013, y esto no implica ningún tipo de compromiso a futuro. Nosotros estamos analizando tema por tema y de acuerdo a nuestro saber y entender y a nuestra responsabilidad política, a nuestro compromiso ideológico, vamos a votar. Pero eso no significa que haya una alianza en lo que significa la continuidad del tiempo entre algún sector del Frente Progresista y el Frente para la Victoria. Esto significa una cuota altísima de responsabilidad por los legisladores que integramos el Frente para la Victoria. Te agradezco mucho, Luis. No, al contrario. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Luis Rubeo nos deja un poco la explicación de cómo logró que el justicialismo, gran parte de él, pudiera acompañar y pudiera introducir cambios en la reforma tributaria que finalmente se votó. Y también su mirada respecto al proceso político general del peronismo en la provincia de Santa Fe. Ahora Miguel Lici entonces nos cuenta qué pasó con la reforma tributaria que finalmente fue aprobada, con un final de desempate del presidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe.
Bueno, seguimos acá en el Café El Cairo ahora con Miguel Lichi, senador provincial, un hombre que también tuvo una acción clave en estas últimas semanas respecto a una resolución que será muy importante para la provincia de Santa Fe, como esta reforma tributaria que finalmente se aprobó. Vamos a hablar con Miguel Lichi de esto y también de un montón de otros temas. Gracias, Miguel, por venir a nuestro programa. Un gusto para nosotros. No, igualmente, gracias, Rodolfo, por la invitación. Bueno, sí, venimos de una semana muy intensa en la legislatura provincial con una resolución un poco agónica respecto a la votación de esa reforma tributaria. ¿Qué significado tiene esta reforma para la provincia de Santa Fe, tanto para las arcas provinciales? Y no solo eso, no solo en términos nominales económicos, sino en términos políticos, ¿no? En estos temas tributarios, el lobby, la presión de los grupos interesados, de las organizaciones empresarias, de las organizaciones, en este caso del sector agropecuario, juegan de manera fuerte y particularmente en senadores que representan a zonas rurales muy importantes, donde estas instituciones tienen mucho peso. Existe, Miguel, existe una cosa medio atávica, digo, respecto del mundo rural, sobre todo, y un poco la sombra de la 125 siempre se proyecta a la hora de poder aplicar algún tipo de tributo un poco más severo sobre el mundo rural, digamos. ¿Qué es lo que hay ahí respecto? Sí, yo no diría que es exclusivo al mundo rural, porque respecto del otro tributo que es ingresos brutos, también los industriales se movieron bastante, ¿no? Así que creo que en general hay una cultura en la Argentina que es bastante reacia a afrontar las obligaciones tributarias. Siempre se percibe cualquier modificación de impuestos como un intento del gobierno, del Estado, de meterle la mano en el bolsillo al contribuyente, al ciudadano. Hay una cultura muy instalada en ese sentido y no advertimos que la garantía del buen funcionamiento también del sistema estatal, de los servicios públicos, tiene que ver con el nivel de recursos que el Estado puede disponer para más seguridad, para mejor salud, para más educación, para más obras de infraestructura, que después la sociedad reclama, ¿no? La clase política de algún modo relegitimó en una década. Ahora, este proceso todavía de algún modo está a mitad camino. Digo, la pregunta es, este discurso que aparece con bastante asiduidad en la calle, digo, bueno, nos cobran más impuestos, esta cosa contra la FIP muy fuerte, porque los políticos se llevan ese dinero. ¿Ese discurso todavía crees que es necesario disolverlo? Sí, ¿Es necesario? por supuesto, ¿Cómo por está supuesto. eso? Es verdad que hay veces que digamos, los gobiernos o los políticos no hacen una buena administración de los recursos públicos, y esto de alguna manera conspira contra una política fiscal que sea realmente efectiva. Pero bueno, por otro lado hay un discurso interesado, obviamente, en los sectores económicos que se resisten a pagar impuestos, y esto es obvio, es elemental que sea así. Y después a veces hay un discurso demagógico en muchos sectores políticos que aprovechan oportunistamente, y ha ocurrido particularmente en este debate acá en Santa Fe sobre la reforma tributaria, como algunos sectores que teóricamente se encuadran dentro de una idea progresista, pero aprovechan la oportunidad para llevar adelante un discurso demagógico, ¿no? Planteando que en vez de cobrar más impuestos, ¿por qué no se achica el gasto? ¿Por qué no se reduce el gasto? El discurso tan propio de los 90 o de personajes como en la provincia de Santa Fe como Mercier y compañía, que fueron siempre los impulsores de esta idea de cerrar las cuentas de un Estado que no produzca déficit a partir de reducir el gasto social. Claro, y de no invertir. Y de no invertir y de acumular deuda interna, digamos, o deuda social. Miguel, después de las elecciones del año 11, del año pasado, evidentemente, vos quedaste en una situación de gran privilegio porque hiciste una elección enorme acá en el departamento de Rosario, y es natural pensar que la sucesión provincial del año 15 te va a encontrar entre uno de los actores posibles. El Senado de la provincia no es un lugar, digamos, no parece una vidriera así muy iluminada, con mucho neón para mostrarse como un actor. ¿Eso es una cosa que pasa por tu cabeza o no? Digo, ¿cómo
¿Cómo estás procesando esa Tampoco soy una persona que tenga una desmedida ambición así de poder. Por supuesto me interesa o me gusta, porque me he dedicado a la política muy joven y esto me gusta, y me gustan los lugares ejecutivos, y si se diera la posibilidad de acá a 3 años de poder disputar una gobernación, desde luego que me gustaría, porque creo que podría ser un aporte importante al proceso político de la provincia. Pero también sé que eso no es nada seguro en política, 3 años es mucho tiempo. Creo que bueno, hay que ir andando el camino, tratando de hacer lo mejor posible en la tarea que uno tiene por delante, y luego se verá, ¿no? Claro, en ese sentido también en algún momento se especuló con que vos el año que viene, en el año 13, capaz que podrías jugar alguna cuestión en la legislatura nacional, pero después lo desmentiste, digo, eso está una decisión tomada, digo. No, digamos, en principio nuestra apuesta acá en Santa Fe es con la figura de Hermes, obviamente que está muy instalado, que tiene un alto índice de imagen positiva y de intención de voto, y además desde el punto de vista de nuestro proyecto nacional, digamos, es importante que su figura sea revalidada en las elecciones de diputados nacionales. Así que obviamente no hay lugar en la lista para los dos, o sea que es lógico que él sea el que encabece la lista. Y creo que mi desafío viene fundamentalmente de aquí a 3 años, ¿no? Claro. En esas elecciones, que van a ser elecciones muy, muy importantes para el Frente Progresista, la del 2015. Claro, la posibilidad de la continuidad del proyecto, Claro, ¿no? claro. Respecto de, ya que estás en la Cámara de la Provincia, en el Senado, hay una cosa pendiente que lo hemos discutido en esta mesa con otros invitados, que es la reforma de la Constitución. Sí. Y cada vez, nunca es el momento. cada vez se hace más evidente. ¿Cuándo es el momento? Cada vez se hace más evidente la necesidad de la reforma, ¿no? Por ejemplo, si se llegara a aprobar la ley que propuso el gobierno, o que propuso en realidad Aníbal Fernández, del voto a los 16 años, nosotros en Santa Fe no lo podríamos aplicar porque la Constitución establece que es a partir de los 18. O sea que habría que reformar la Constitución también por ese motivo. Para el voto provincial. Para el voto provincial. Y sería un contrasentido que los chicos pudieran votar al presidente y no al intendente o al gobernador, ¿no es cierto? O sea que, bueno, como ese hay montones de motivos y de argumentos por los cuales es indispensable hoy reformar la Constitución. Y hay, entre las muchas preocupaciones que atraviesan la Argentina, Rosario, Santa Fe, hay una que aparece con mucha fuerza, que es el tema de la inseguridad, ¿no? Lo hablaba un poco fuera de cámara. El gobierno provincial, la verdad que ha venido cambiando, me parece como que le está buscando la vuelta. ¿Cuál es la matriz de análisis de esto? Yo creo que o el gobierno le está empezando a encontrar la vuelta, ¿no? Y esto creo que es importante, primero a partir de una decisión política muy clara del gobernador, ¿no? De darle una prioridad y de tomarlo realmente como un tema jerárquico dentro de las políticas de gobierno, ¿no? O sea que desde ese punto de vista me parece importante, hay una decisión de inversión, de asignación presupuestaria. Quien está al frente de este ministerio desde hace unos meses es, digamos, un cuadro político histórico del socialismo. Histórico, pero además con una formación jurídica y técnica importante, con una experiencia legislativa. O sea que de alguna forma creo que reúne las mejores condiciones para un lugar tan complejo como ese. Y básicamente me parece que hay que trabajar en 3 grandes líneas. Una que tiene que ver con la reforma policial, porque está claro que la policía es parte del problema y que no podemos prescindir de la policía, ni tampoco podemos pensar en generar una policía nueva, pero que hay que encarar un proceso de reforma policial. El segundo aspecto es la reforma penal, que la justicia juega acá un rol importante y en eso hay un esfuerzo muy importante para llevar adelante ese proceso, pero bueno, en principio en febrero del año que viene estarían largando los nuevos juzgados con la nueva estructura, con lo cual bueno, podríamos tener una justicia mucho más efectiva, no solamente a la hora de aplicar penas, sino sobre todo a la hora de investigar las grandes tramas del delito, ¿no? Que no terminan en el búnker o en el que distribuye drogas, sino que van bien arriba y eso es lo que está faltando, ¿no? Avanzar con esa investigación
y ver dónde están las complicidades, bueno, en los distintos ámbitos de poder, ¿no? Y el tercer elemento que es muy importante, que es el abordaje social, pero no lo social en general, sino el abordaje particular de los jóvenes, de la situación de los jóvenes, de los adolescentes, en riesgo, en situación de vulnerabilidad social, en conflicto con la ley. No estamos hablando de 1 millón de jóvenes ni de 100.000 jóvenes, probablemente sea un número de, no sé, de 5.000, de 6.000, de 10.000 en las dos grandes ciudades, sobre los cuales hay que hacer un trabajo social muy focalizado, muy intenso, con muchos recursos materiales, humanos, para lograr un resultado visible, ¿no? Miguel, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Rodolfo. Gran valor tuvieron, creo yo, las dos entrevistas que pudimos concretar hoy aquí en el Café El Cairo con los dos referentes, digamos, principales de las dos cámaras provinciales, tanto Luis Rubeo como Miguel Dicci. Nos explicaron cómo se logró votar esa nueva ley de reforma tributaria. Esto fue Final Abierto, los espero la próxima semana. Gracias.